¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, les estamos dando la más cordial bienvenida a esta edición 2025 de nuestro segmento especial llamado Análisis de Coyuntura, el alto costo de no confiar, el precio oculto de percibir un Estado ausente. Este espacio de diálogo virtual tiene como objetivo recoger las reflexiones y los comentarios de servidores y servidores públicos de nuestro país y también del extranjero sobre temas urgentes y relevantes para el país. Su participación es fundamental, por lo que cada vez que tengan alguna pregunta en este segmento pueden colocarlo en el chat de Zoom que van a poder encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Estas van a ser atendidas por nuestro especialista a lo largo de todo el evento. Este diálogo será conducido por Flavia Ucejo, magíster en Regulación de Servicios Públicos por la London School of Economics y magíster en Política Pública en América Latina por la Universidad de Oxford. Economista por la PUC, ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y actualmente se desempeña como director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y como coordinador del programa de especialización en políticas públicas. Profesora Ucejo, muy buenas noches. Le cedo la palabra. Muy buenas noches, Piero, y muy buenas noches con quienes nos están viendo a través de esta primera edición del 2025 de nuestro segmento Análisis de Coyuntura. Para aquellos que ya nos han seguido el año pasado, este es un segmento que está destinado a, como su nombre indica, hacer un análisis de aquellos elementos que están en la coyuntura de nuestro país y mirar estos elementos de coyuntura en claves de política pública, concentrándonos en un elemento que es un aspecto en el cual hacemos un énfasis muy fuerte, que es en lo referido al problema público, ¿no? El problema público es uno de los aspectos en los cuales enfatizamos mucho cuando estamos hablando de estas temáticas de políticas públicas, porque como ya hemos comentado, muchas veces la acción estatal está desarrollada las decisiones o ausencia de decisiones que toman los responsables de las políticas públicas en nuestro país, ya sea a nivel de gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, muchas veces se van sobre los síntomas, es decir, sobre la fiebre, y no atacan el problema público, que es el elemento central que afecta el bienestar de la población. Para seguir con la metáfora, no atienden la infección. Entonces nos dan un panadol en lugar de darnos un antibiótico, ¿no? Entonces, este espacio está creado justamente en esa lógica de poder tomar los temas que están en la coyuntura y leerlos en clave de problema público, ¿no? Y además nos sirve para, digamos, poder ejercer este esfuerzo de análisis de la coyuntura y que nos permita entender un poco qué es lo que está pasando y vincularlo a, como ya mencioné, este tema de problema público. Pero además, este es un espacio que busca que sea participativo, por eso siempre tenemos un momento para poder leerles a través del chat y poder hacer que el espacio no solamente sea un elemento expositivo, sino también haya un elemento dialógico organizado de forma tal que, dado que hay una cantidad importante de personas que participan, todos tengan la oportunidad de participar. Por eso lo hacemos a través del chat. Y bueno, en este primer episodio para el 2025, y habiendo ido recolectando un conjunto de datos desde que tuvimos nuestro último episodio, si recuerdo bien, en diciembre del año pasado, ya han pasado 4 meses, digamos, entre muchas cosas han pasado en el país, y queríamos hacer una suerte de esfuerzo un poco, digamos, no muy ambicioso, pero tratando de generar alguna mirada en clave de evaluación de lo que viene siendo el transitar del actual gobierno nacional de cara además al hecho de que ya se ha hecho la convocatoria para las elecciones del 2026, ¿no? Y un elemento que surgía en nuestro imaginario justamente estaba asociado a este tema de la confianza, ¿cierto? En cualquier sociedad y en particular en una sociedad democrática occidental, como las que tenemos en América Latina y en el Perú en particular, en un escenario aséptico,
la confianza es un elemento central. Todo opera, la economía, la política, la cultura, opera sobre la base de la confianza, ¿no? Entonces, el no confiar, el que tengamos una desconfianza en la acción social, no es un elemento menor y de hecho provoca un alto costo, ¿no es cierto? Y ese alto costo lo paga la sociedad. Y en particular, en estos últimos semanas y meses, lo que se ha estado discutiendo mucho en los medios de comunicación es este concepto del Estado que no está presente, un Estado que está ausente. Entonces, por eso hemos querido entrar desde esta perspectiva de reflexionar un poco sobre esta percepción, y de hecho hay alguna evidencia que nos lleva a afirmar, no a percibir, sino a afirmar, y que hay una sensación que se evidencia con números de que el accionar del Estado es muy limitado o abiertamente nulo para solucionar aquellos elementos que están percibidos como requerimientos de la población. Entonces, es un Estado ausente porque no es capaz de darle solución a problemáticas que son percibidas como elementos negativos en la población, elementos o situaciones que afectan su bienestar, el de la población, y que deberían ser atendidos y eventualmente solucionados por el Estado. Entonces, esa es la lógica de pensar en un Estado ausente, porque es el que está llamado a ofrecer un servicio que dé solución a, a esa situación que está afectando a la población, y eso no está ocurriendo. Entonces, por eso lo hemos planteado que eso tiene un precio. El Estado ausente que no entrega servicios que den solución a situaciones problemáticas de la población. Entonces, un poquito larga introducción para clarificar cómo es que estamos entrando a la realidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Entonces, en ese sentido, como ya mencioné, la desconfianza no es un elemento abstracto. ¿Ya? No es un elemento que no esté vinculado a una situación que la percibimos como generadora de un efecto para nosotros. La desconfianza tiene un costo. De hecho, tiene un costo no solamente en términos de percepción, no es un costo subjetivo, sino tiene un costo económico. Hay un costo objetivo, ¿no? Y alguien lo paga, ¿cierto? Alguien paga ese costo. Y ese costo en realidad lo paga la sociedad. Lo pago yo, tú, el que está acostado en tu pantalla de Zoom. Todos pagamos este costo de la desconfianza, perdón, y muchas veces no nos damos cuenta que somos los que finalmente pagamos la factura de la desconfianza. La siguiente. Entonces, lo que hemos buscado es generar un marco analítico que desglose este título para entender un poquito de qué estamos hablando. La siguiente. Entonces, la desconfianza tiene un precio, ¿ya? Y este precio se ve en estas dos dimensiones, en estas tres, perdón, dimensiones. Hay un tema de ineficiencia. Al existir la desconfianza, eh, aparece inmediatamente la necesidad de dar más pasos de los necesarios. Como yo desconfío, buscando generar mecanismos para incrementar esa confianza, incorporo más pasos en los trámites, en las transacciones, y eso genera ineficiencia, menor cantidad de pasos, más eficiente, es decir, el uso de la menor cantidad de recursos. También la desconfianza implica una exclusión. Si yo no confío en la contraparte, entonces prefiero no interactuar con esa contraparte. Hay un elemento de exclusión, que es un costo. Y finalmente hay un deterioro institucional. ¿Qué significa deterioro institucional? Que las reglas que existen para regular la interacción en la sociedad son reglas que no se cumplen o tenemos que poner más reglas que a lo mejor tampoco se cumplen, ¿no? Entonces hay un deterioro institucional. Es decir, la desconfianza aquí ya no, logramos identificar que tiene tres costos: ineficiencia, exclusión y deterioro institucional. Y eso vamos a verlo con evidencia, con numeritos, ¿no? La siguiente. Entonces, para poder eh, mirar analíticamente este tema de la desconfianza y el alto costo que tiene, lo hemos mirado en cuatro grandes dimensiones, ¿no?
Entonces, hay una dimensión económica vinculada a la desconfianza, ¿no? Las empresas operan en la informalidad para evitar trámites engorrosos, ¿no? Esta sobreregulación. Es decir, hay una parte importante, porque tenemos 75% de la población económicamente activa en la informalidad. Entonces, hay una parte importante de esta PEA que se emplea, porque trabajan, que decide mejor no operar en la legalidad, porque es muy complicado. Entonces, eso ya genera un costo para la sociedad, ¿no? Y en esa línea, el Estado, con esta sobreregulación, se vuelve en una carga y no en un facilitador, ¿no? El, Muchas personas que tienen pequeñas y medianas empresas señalan que su peor enemigo, entre comillas, es la municipalidad, ¿no? Cuando en realidad es la municipalidad, que es la organización del Estado que está más cerca del ciudadano y del empresario, del emprendedor, es la que debería en realidad estar facilitando la labor, el trabajo, ¿no? Luego viene la dimensión política, esto que hemos escuchado en estos días. Acuérdense que estamos analizando la coyuntura, ¿no? Esta identificación que ha hecho Renier de la falsificación de firmas, estos partidos fantasmas, estas representaciones deslegitimadas, como vamos a ver en un segundo. Es decir, la política deja ser justamente el canal a través, se se presentan las expectativas ciudadanas y son transformadas en servicios por parte del Estado. Hay una completa desconfianza en que la política sea el intermedia para que se atiendan y se den solución a las expectativas de los ciudadanos. Eso es un costo también altísimo, es un costo altísimo, ¿no? Luego tenemos la dimensión social, elementos, servicios básicos, ¿no? Como educación, salud, transporte. Piensen ustedes en el transporte público, no solamente que se ve también o sea, que se refleja, digamos, en elementos totalmente cotidianos como el tráfico, ¿no? Tráfico que no solamente ocurre en ciudades, megaciudades como Lima, con más de 10 millones de habitantes, sino ocurre en ciudades como Arequipa o Chiclayo. También observamos un tema importante de tráfico en ciudades que no tienen pues la cantidad de habitantes que tiene Lima, ¿no? Un tercio de la población. Entonces, cuando la gente no cree en el Estado, opta por lo privado o por lo informal. Y eso deja atrás a los más vulnerables. Piensen ustedes en todo lo que es el transporte público que opera en la informalidad. O asociado también al tema de la inseguridad ciudadana, lo que hemos estado viviendo en estas últimas semanas, este severísimo incremento del crimen, de la inseguridad ciudadana en lógica de crimen organizado, ¿no? Las extorsiones, por ejemplo, y los atentados a líneas de transporte, y la última que ha ocurrido acá en Lima, una línea de transporte que es una concesión, ¿no? Y la dimensión ambiental, esta contaminación ambiental que ya deja de ser un problema técnico. La contaminación ambiental ya no es un problema de que se están operando mal las cosas, sino se convierte en una expresión del abandono estatal, ¿no? Piensen ustedes en todos estos elementos de la minería ilegal, todas aquellas actividades que afectan al medio ambiente, pero es porque están en la informalidad, ¿cierto? Entonces ya simplemente se deja de lado la posibilidad de que opere en una lógica de formalidad, y eso genera un efecto en el medio ambiente sin duda, ¿no? No hay una gobernanza ambiental y sin eso en realidad es imposible darle sostenibilidad. Entonces, en estas cuatro dimensiones vemos que el que no haya una confianza genera un altísimo costo para la sociedad en estas cuatro dimensiones, es decir, en todo sentido, ¿no? La siguiente. Y esto lo podemos ver, digamos, no, o mejor dicho, no es tan evidente, ¿ya? Lo experimentamos, porque lo experimentamos, lo sufrimos, lo experimentamos todos los días, pero muchas veces no es tan fácil de ver, ¿ya? Porque se nos diluyen las actividades del día a día, ¿ya? La siguiente. Entonces, por eso hablamos de un precio oculto. Por eso hablamos del precio oculto, ¿no? Es tan obvio que no lo vemos, ¿no? En el transporte público, por ejemplo, la pérdida de tiempo en los atascos en la ciudad, el riesgo que existe sobre la vida misma, ¿no? En un transporte público no ordenado, en un transporte privado no ordenado, hay un riesgo, por ejemplo, de accidentes de tránsito. Una de las principales causas de muerte es los accidentes de tránsito, ¿no? Más aún ahora, si le incorporamos el tema de la inseguridad, ¿no? Que ese es el otro punto, ¿no? La inseguridad ya hemos, eh, eh, esto es algo terrible, ¿no? Pero ya como sociedad
de alguna manera hemos normalizado la inseguridad. Los cupos, las extorsiones, las zonas rojas, espacios que la gente evita, espacios de la ciudad que la gente evita, y en donde ya el miedo es parte del paisaje urbano. Nos vamos acostumbrando a que esto sea parte del paisaje, ¿no? Entonces ya no nos escandaliza, ya nos vamos acomodando. Y eso en realidad es una situación que genera, obviamente, costos altísimos, ¿no? Y los casos invisibles asociados, por ejemplo, a la migración forzada, ya sea por violencia o por abandono estatal, o personas que buscan de alguna manera, en la medida de que pueden, refugiarse en servicios privados, ¿no? Educación, salud, el tema de agua potable, por ejemplo, las enormes brechas que hay, abastecimiento para agua, aquellos que no están conectados a la red pagan varias veces más por agua de dudosa calidad frente a aquellos que están conectados a la red. Y en ciudades como Lima hay grandes cantidades de poblaciones, territorios en donde en realidad nunca van a recibir la red de agua potable. Eso hay que decirlo con todas sus palabras. Por más que tú tengas al gobierno nacional, no este, sino de antes, que dice que va a llevar el agua, o políticos que prometen que vayan a llevar el agua, en realidad es imposible llevar el agua por razones técnicas y por razones económicas, ¿no? En algunas zonas de Lima, colocar un solo medidor por toda la inversión que hay que hacer para llevar ese solo medidor, más o menos cuesta hasta 50.000 soles por conexión. Es materialmente imposible llevar el agua bajo los métodos convencionales. Hay que pensar en otros métodos, ¿no? Eso es un costo enorme, ¿no? Entonces, esto resulta en un gasto desproporcionado para las familias. Es materialmente imposible que las familias, sobre todo aquellas que están en la situación de pobreza o pobreza extrema, puedan soportar, sostener con sus ingresos estos costos, más aún pensando que hay una parte importante que está en la informalidad. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de un estado ausente, pues tenemos que contrastarlo con un estado presente, ¿no? Si está ausente, entonces, ¿qué es lo que debería pasar en una situación normal, ¿cierto? En una situación aséptica, como digo, ¿no? Un estado presente es aquel estado que interviene de forma efectiva. ¿Qué significa? Es un estado que ofrece servicios que generan resultados. ¿Qué significa resultados? Mejora calidad de vida. Es un estado que mejora calidad de vida, ¿ya? Acuérdense que el estado es el que entrega el servicio. Es el gobierno el que asume temporalmente cada 5 años, Dios mediante, porque en nuestro país ustedes saben que los presidentes van y vienen, pero es el estado el que es controlado por el gobierno. Entonces es el gobierno de turno que asume la acción estatal en el periodo que le toca a ese gobierno. Finalmente es el estado el que tiene que estar presente. El que atiende directamente es el gobierno, pero el Estado, que es lo permanente, los gobiernos se van turnando. Entonces, es el Estado el que tiene que entregar servicios que mejoren calidad de vida a lo largo del tiempo, durante los diferentes gobiernos, ¿ya? Además, es un Estado que debe generar confianza y previsibilidad. Yo tengo que tener predictibilidad de lo que va a pasar, porque eso genera legitimidad. ¿Qué significa legitimidad? Yo estoy de acuerdo con lo que el Estado está haciendo. Y además, en este contexto, digamos, entre otras cosas, tiene que ser un Estado que es capaz de mantener la paz social, ¿no? Prevenir y gestionar conflictos de distintos tipos. Ese Estado presente es el que no tenemos, no estamos observando, no estamos experimentando en este momento. Y por eso hablamos de un Estado ausente, ¿no? Porque hay un conjunto, hay una institucionalidad que se traduce en normativas que no se cumplen. Entonces, mucha ley que es un simple papel, no se traduce en resultados en la población, es un papel, ¿no? Además es un Estado percibido eh, como ineficaz, ¿no es cierto? Hay un error de tipeo. Es un Estado que está percibido como un Estado ineficaz, ¿no es cierto? Entonces, no nos genera ninguna confianza, no le damos legitimidad al Estado. Y en el caso de los conflictos, lo que suele ocurrir, digamos, es que el Estado reacciona, y ahí también habría que agregar, no solamente reacciona tarde o nunca, sino también reacciona mal. No es una institucionalidad que es capaz de prevenir, el, la, pre, gestionar la tensión para evitar que se transforme en una
en un conflicto. Y si se transforma en un conflicto, no es capaz de desescalar el conflicto para regresar a un estadio de paz. No tiene la capacidad para hacer eso, ¿no? Ojo que esto lo hemos tratado de simplificar, digamos, para entender estas dos dimensiones, ¿no? La siguiente. Y en esa línea hay ejemplos emblemáticos, digamos, o sea, en esta coyuntura, acuérdense que este es análisis de coyuntura. Hay aspectos que en estos tiempos nos reflejan esto que estamos analizando. Un caso que está pasando muy desapercibido es lo que está pasando en la frontera del Putumayo, ¿no? En la zona con Brasil, Colombia, ¿no? Que es una zona por todas las referencias, periodismo de investigación, los propios reportes de las acciones de los organismos de seguridad del Estado, que es una zona donde podemos hablar de una frontera sin Estado, ¿no? El tema de la explotación ilegal aurífera, oro, la producción de coca, ¿no? Ha generado una situación en esta frontera con Colombia en particular, donde es una zona donde hay ya presencia de comandos de frontera, narcotraficantes o ex-FARC, aliados de mafias como la Constru o Sinaloa, ¿no? De cárteles mexicanos, y un elemento que antes no estaba en nuestro territorio y que ahora ya por reportes de la policía están claramente presente en el territorio de Putumayo, que es el Frente Carolina Ramírez, un grupo armado ideológico que es disidente de las FARC, ¿no? O sea, hay cultivos ilegales, hay minería ilegal que conviven, y ahí el Estado en realidad está prácticamente, digamos, hemos puesto presencia mínima porque en realidad hay bases militares, hay presencia de la policía, pero en realidad la capacidad de accionar del Estado en esa zona es nula, es absolutamente nula. Es un territorio en donde el Estado es completamente incapaz de poder actuar, ¿no? Es un clarísimo ejemplo de una ausencia completa del Estado. La siguiente. Y entonces, si nosotros buscamos mirar cómo esta discusión que estamos desarrollando esta noche se vincula con las dimensiones de bienestar de la OCDE, ¿cómo podemos juntar una con otra la siguiente? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros, ¿por qué hablamos de la OCDE? Porque en nuestro país, ¿ya? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, cuando habla del bienestar de la sociedad, lo habla en el sentido de vincularlo a las dimensiones que nos plantea la OCDE. La OCDE, recuerden, es esta organización de los países con buenas políticas públicas. Es un espacio al cual el Perú quiere ingresar ya desde el año 2012 en adelante, ¿no? Y plantea un conjunto de dimensiones, ¿no? Y entonces, si nosotros hacemos el paralelismo entre lo que estamos analizando aquí en términos de grupos temáticos, se vincula a dimensiones de la OCDE como gobernanza, educación, seguridad, ingresos, empleo y salud, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cifras sobre esto, la siguiente. Entonces, en la primera dimensión temática de la confianza y la gobernanza, ¿ya? ¿Cuál es el dato clave acá? Si ustedes miran la progresión en términos de confianza, hemos hablado de la confianza como un elemento clave en la democracia, ¿no? Bueno, claramente vemos que hay pues un elemento severo de desconfianza, en este caso de uno de los poderes del Estado, que es el legislativo. También podríamos poner el ejecutivo, ya, pero por un tema de espacio, hemos planteado el tema del legislativo, ¿no? Entonces vemos pues que claramente pues el nivel de confianza está mínimo a lo largo de los últimos meses y años, diríamos, ¿no? Y esto nos plantea pues un alto costo político. La solución a la problemática de la población no viene por decisiones que se discuten en el ámbito político, que es en el Congreso, porque ahí están ciudadanos que han sido elegidos por nosotros para que discutan los temas que afectan a la población. Claramente, eso no ocurre y eso genera una tremenda desconfianza. ¿Y eso a qué lleva? Una parálisis institucional, normas que son un papel o que no generan ningún tipo de bienestar y crecimiento de la informalidad y además informalidad política, ¿no? Estos partidos que son cascarones, ¿no? Y es un estado ausente porque claramente la representación que tenemos ahí no es una representación efectiva. Si yo dijera en este momento cuántos se sienten representados por las autoridades que están, o los ciudadanos que tienen función congresal, yo estoy seguro que pues muy pocos estarían siendo o se sentirían representados, ¿no? Entonces,
La confianza y la gobernanza asociado en este punto en particular de cómo evoluciona, en realidad se mantiene en un nivel muy bajo la confianza en el Congreso, tiene un costo alto en términos de que ahí no está trabajándose por darle solución a la problemática que afecta a la población. Y es más, con estas medidas que han permitido que la impunidad sea el elemento que ha llevado a la exacerbación de la inseguridad ciudadana, pues es un mejor, no hay mejor ejemplo para ver la desconexión entre lo que plantean los congresistas y lo que la sociedad requiere, ¿no? La siguiente. Si lo vemos desde la segunda dimensión, el capital humano y la educación, aquí el dato clave es que el 31,2% de los estudiantes de cuarto de primaria logran un nivel satisfactorio de lectura, ¿no? Esta es una encuesta que ha salido hace poquito nada más del Ministerio de Educación, en donde en realidad, a diferencia de lo que señala el actual ministro de Educación de manera muy entusiasta, de que lo que estamos viendo es un gran éxito, en realidad esto de éxito no tiene mucho, ¿no? Porque significa que el 70% de los niños en cuarto de primaria no comprenden lo que lee. Y esto claramente afecta su futuro académico y su futuro laboral. No hay posibilidad de que tú puedas tener un buen desempeño en el ámbito laboral si no entiendes lo que lees. Y eso es lo que nos está diciendo acá. El 70% no está en nivel satisfactorio. No entiende de manera suficiente, no entiende de manera adecuada lo que está leyendo. ¿Ya? No significa que después se va a ir arreglando. De hecho, los números, cuando se ve más hacia adelante, o sea, más adelante en los niveles educativos, esos números no es que mejoran, ¿no? Y eso es un altísimo costo social. ¿El precio oculto cuál es? Hay una reproducción de la intergeneracional de la pobreza y claramente afecta a la productividad nacional. No hay posibilidad de poder tener un país que crezca si los que tienen que entrar al mundo laboral no entienden lo que leen. Eso claramente afecta a nuestra competitividad y nuestra productividad. Y esto es algo que ocurre en el sistema público. Es en el sistema público, en las escuelas, donde no tenemos una formación que permita que los niños, las niñas aprendan. Y eso también se asocia cuando lo miramos un poco más de fondo. ¿Y por qué ocurre eso? Profesor, ¿por qué los niños y las niñas no aprenden? Y la razón es muy sencilla, es porque los profesores, no, profesoras, no están en la capacidad de enseñarles. Y también, este espacio es un poco chico para eso, pero también hay números que evidencian que la capacidad de los docentes para enseñar se ha reducido de manera significativa, ¿no? Ya no les digo pensamiento crítico, ya olvídense, no existe en realidad. Entonces aquí tenemos una evidencia de que el Estado pues está ausente, ¿no? Porque le entregan la educación de nuestro futuro, niños y niñas, a profesores, profesoras que no saben enseñar, para decirlo en sencillo. Y una cosa que no, también que es importante decirlo, es que en el sistema privado también no es que está mucho mejor, ¿ya? También tiene problemas de esta naturaleza. La siguiente. Y bueno, el otro elemento que queríamos mostrar es el entorno seguro y digno. Y aquí, esto ustedes lo han escuchado en los medios de comunicación también. El dato relevante es la cantidad de defunciones, ¿cierto? Esto está en el SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, y ahí vemos pues que los datos al 11 de abril, 612 muertes, eh, ese dato ya está en realidad por encima de lo que se registraba en el 2017. Justo antes de entrar a este espacio, eh, miramos el SINADEF y ahorita ya está en 706. O sea, al 30 de abril, ya está en 706 el registro de funciones con datos abiertos. Esto obviamente es un alto costo humano por la escalada de homicidios y violencia, como decíamos, ya se ha normalizado, ¿no? Ya forma parte del paisaje urbano, en ciudades como Lima en particular, ¿no? Hay un precio oculto, que es la normalización del miedo. Entonces ya uno no puede, un pequeño emprendedor tiene miedo de hacer sus actividades, hay territorios bajo control de las mafias, ¿no? Entonces ya hay un clarísimo precio oculto de esto, ya no sales en algunos lugares, ya no sales de noche, llegas temprano, ya no sales y consumes en el territorio o ya no abres
tu tienda o simplemente cierras la actividad comercial por el miedo a la extorsión, ¿no? Y aquí pues claramente hay una incapacidad policial, un colapso del sistema de justicia. El sistema de justicia tiene a la policía, con el Ministerio del Interior, tiene a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia. Hay un colapso del sistema de justicia que es incapaz de poder atender esta problemática y en este colapso que es del Ejecutivo, también hay un rol del legislativo, porque son normas del legislativo que afectan y explican una parte del colapso del Ejecutivo, porque no tienen la normativa para actuar, pero la otra parte es la incapacidad para poder gestionar los servicios que el Estado debe entregar para poder lidiar con esta problemática. La siguiente. Y finalmente el tema del bienestar económico, ¿no? Y aquí un dato entre muchos, según información del Banco Central, lo que observamos es que la tasa de desempleo juvenil ha aumentado, ¿cierto? En el 2024, en octubre, está en 14, ahora está en 17,1, ¿no? Entonces aquí hay miles de jóvenes sin un empleo formal, ¿ya? Porque los que están este es el empleo juvenil formal, ¿ya? Pero los jóvenes trabajan, pero en situaciones precarias porque están en la informalidad, ¿no? Atrapados en la informalidad. Hay un tema de frustración, migración, pérdida de capital humano y un Estado ausente porque tenemos políticas laborales desarticuladas, programas de empleabilidad ineficientes y una baja inversión en sectores estratégicos, ¿no? La siguiente. Por último, tenemos el tema de salud y vida. En la coyuntura hemos visto hace pocos días, en realidad, esta situación que se dio con este laboratorio Medifarma, donde se dio una cantidad muy importante de suero defectuoso que ha costado la vida de 7 personas completamente inocentes, ¿no? Entraron por un tema de deshidratación y fallecieron, ¿no? Y claro, entonces ya no confiamos, ¿cierto? La medida que toma el gobierno es desactiva una agencia del Estado, el DIGEMIT lo desactiva, y ahí crea otra, pero ahí ¿dónde se hicieron los ajustes para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, fueron muertes evitables por una negligencia en la cadena de fiscalización, ¿no? O sea, hay un alto costo sanitario, hay un precio oculto, total desconfianza en lo que consumimos en el sistema de salud, ¿no? Y evidentemente esto hace que finalmente nos pasamos al gasto privado, ¿cierto? Pero también hay desconfianza en el gasto privado, ¿no? Y aquí vemos un estado en donde no es capaz de tener un control efectivo de proveedores con respuestas tardías, con realidad débiles sanciones, ¿no? La siguiente. Entonces la pregunta aquí es, ¿no? Y aquí en este momento quiero escucharles, aunque he visto ya algunos comentarios, ¿no? Bueno, si esto es así, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aquí somos víctimas de un Estado ausente o más bien actuamos como cómplices por nuestra indiferencia? Me gustaría escuchar un poco sus apreciaciones. ¿Cómo responderían una pregunta de esta naturaleza? ¿Somos víctimas de un Estado ausente o cómplices? ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo lo ven? Para poder escuchar sus puntos de vista, lo pueden escribir en el chat. ¿Somos víctimas de un Estado ausente o cómplices? Aquí Analí planteaba, justo cuando estaba haciendo la explicación, intenté responder lo que Analí Yasmín decía. Como mencionaba, en realidad, cuando uno lo ve desde las políticas públicas, lo que uno observa es la acción del Estado que opera a partir de lo que los gobiernos deciden y hacen. Entonces, los gobiernos son los que pasan, el Estado es el que es permanente. Y Daniel nos dice que pueden ser ambas, ¿no? En realidad sí, efectivamente, no necesariamente estamos hablando de elementos que son, eh, eh, que están en las orillas opuestas, ¿no? Puede ser que en realidad sea un poco de las dos, ¿no? En donde nosotros, lo entiendo así lo que están comentando Daniel, Javier, Claudia, ¿no? Lo entiendo así. Eh, Sí, efectivamente, tal como hemos descrito acá, nosotros terminamos siendo víctimas de este Estado que no está respondiendo a las expectativas ciudadanas, ¿no? Y lo que a mí me sorprende es cómo
por razones eh, que de alguna manera intentan explicar esta situación, lo normalizamos, ¿cierto? Entonces, la corrupción ya la hemos normalizado. No es que los funcionarios públicos son corruptos, ¿no? La corrupción es el sistema político normalizada, ¿no? Se han identificado que hay firmas que no corresponden a la persona y que hay inscripción de ciudadanos en la planilla de partidos sin autorización. Normal, ¿no? Eso pasa, siempre hacen eso, ¿cierto? Entonces, hay una normalización de comportamientos que son abiertamente, voy a usar esta palabra, ilegales, ¿ya? Entonces, esa normalización nos vuelve cómplices, también nos vuelve cómplices, ¿no? Entonces, lo entiendo de esa manera, ¿no? Eh, y es un poco lo que dice Carla, ¿no? Iniciamos como víctimas y como lo normalizamos, finalmente nos convertimos en cómplices, ¿no? Y eso es un tema, pues, fuerte, ¿no? O sea, el reconocer que nosotros terminamos siendo, por este esfuerzo de normalización, en cómplices, el problema es que, ¿cómo salimos de esa situación? ¿No? ¿Cómo salimos de ese reconocimiento que tú y yo nos volvemos cómplices de esta situación, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Muchas gracias por los comentarios. Sí, como dice Wilfredo, hay un tema importante del tejido social, ¿no? Sí, claramente el tejido social es un elemento a considerar. Entonces, para ya ir terminando, ¿no? Dijimos al inicio que este espacio está pensado para mirar la coyuntura en clave de problema público. Entonces, aquí vamos al tema del problema público, ¿no? Siguiente. Aquí, antes de entrar a eso, hay un comentario de Gustavo y de Ever, ¿no? Dice Gustavo, eh, ¿qué pasa si no vemos que muchos electores votan por el partido que les da puestos de trabajo? Sí, pues, es que eso que plantea Gustavo es un deterioro del sistema, es un deterioro del sistema político en la figura del sistema de partidos, donde yo me afilio porque con eso busco que de alguna u otra manera pueda obtener un puesto de trabajo, ¿no? Y ahí claramente hay un deterioro, ¿no? Eh, y hay este tema de esta, buscar esta polarización, ¿no? Entonces hablan de caviares. O sea, el uso de esos conceptos, ahí también no hay que dejarnos engañar, ¿ya? Cuando, digamos, esto es comunicación política así básica, para yo poder desviar la atención de lo que yo quiero hacer, eso es comunicación política básica. Cuando yo quiero desviar la atención de lo que en realidad quiero hacer, necesito buscar un enemigo. Y si no existe, lo construyo. Entonces, hoy día lo que estamos viviendo es exactamente eso, ¿cierto? Entonces, ahora se ha creado este concepto de caviar. ¿Ya? Yo siempre digo, a ver, enséñame un caviar, enséñame dónde está un caviar, ¿ya? Entonces, esa es una figura que se ha construido para que aquellos que tienen intereses particulares desvíen la atención hacia ese enemigo, ¿ya? Mientras pueden seguir haciendo estos arreglos que pasen desapercibidos, porque todo está enfocado en que sí, los caviares son los malditos caviares, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, hay que tener muy, muy en cuenta cuando lo que estamos viendo en realidad son fuegos artificiales o estrategias comunicacionales para que desviemos la atención de lo que está ocurriendo detrás, ¿no? Esa parte me parece que es importante tenerla en cuenta. Y sí coincido plenamente con Ever, es que hemos perdido esa capacidad de indignación, ¿no? Como sociedad, porque también, acuérdense que no solamente venimos de los años 90, que fueron años duros, porque ahí tuvimos la violencia política, sino además venimos de la pandemia, ya que fue durísima para todos, ¿no? Muchos de los que estamos acá perdimos personas cercanas, ¿no? Entonces, hay una pérdida de esa capacidad de indignación, ¿no? Eh, eh, ya, eso. Entonces, si entramos ya a nuestra lógica de, de problema público, ¿no? Y eso es lo que un poco es lo que buscamos en este espacio, que vayamos aprendiendo a cómo saltar de la coyuntura a la identificación de un problema público, que es lo que le permite actuar al Estado. Ese es el aprendizaje que queremos siempre tener en este espacio de análisis de coyuntura.
¿no? Eh, lo que vamos a poder ver ahí es que eh, cuando hablamos de las dimensiones de la OCDE, ¿no? En confianza y gobernanza, ¿no? Esa evidencia empírica, ¿no? 5% confía en el Congreso, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es, en la práctica, que hay un derecho vulnerado. O sea, nuestro derecho a una representación legítima, es un derecho constitucional, está siendo vulnerado. Entonces, en términos de tipología de problema público, ¿no? Es limitado ejercicio del derecho a una representación política legítima y transparente. Es decir, el problema público que hay que solucionar es lo que están viendo en pantalla. El limitado ejercicio de nuestro derecho a una representación política legítima y transparente. Eso es en la dimensión de confianza y gobernanza, ¿no? Si vemos en temas de capital humano, hay una evidencia empírica. 70% de los niños no comprende lo que lee, ¿no? Esa es una situación que no queremos que se dé. Hay un tema de oportunidades educativas perdidas. Entonces, en términos de la tipología del problema público, lo que estamos observando es una desigualdad persistente en los logros de aprendizaje infantil. Ese es el problema que tenemos que solucionar, la desigualdad persistente en los logros de aprendizaje infantil, ¿no? En el tema de seguridad, un entorno digno, ¿no? 612 muertes violentas en el SINADEF a la primera semana de abril, al último día de abril, 706, ¿no? El dato actualizado. Aquí hay un derecho vulnerado. Es un tema de inseguridad generalizada. ¿Cómo planteamos en clave de problema público un limitado ejercicio del derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, ¿no? La economía asociada a una población vulnerable, la juventud es población vulnerable, 17.1% está en desempleo juvenil. Es un indicador estructural, ¿cierto? Hay un mercado laboral disfuncional. Entonces, ¿cómo lo planteamos en términos de problema público? Alto índice de desempleabilidad en la población juvenil. Es la forma como, ¿cuál es el problema que el Estado tiene que solucionar? Este alto índice de desempleabilidad, alto índice. Finalmente, el otro dato que ahí hay un error de tipeo es de salud, ¿cierto? El tema de salud, no economía y juventud, es este suero defectuoso, ¿no? Es una situación que no deseamos, el riesgo sanitario por un control estatal ineficaz. Es la vulnerabilidad del sistema frente a la demanda de atención por parte de la población, ¿no? Hay un tema de vulnerabilidad, en realidad yo lo refinaría incluso un poco más, no es una vulnerabilidad en mi seguridad, me siento inseguro, ¿no? Inseguridad, digamos acá, al leerlo veo que se puede mejorar un poquito, es la inseguridad en el sistema de salud, es la inseguridad en el sistema de salud. Ese sería el problema público a solucionar. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que de estos elementos de coyuntura, porque todo lo que estamos viendo es información que está pública en los últimos días, ¿ya? Porque es información de los últimos días, es coyuntura pura, podemos ver cómo saltamos a los problemas públicos que son sobre los cuales el gobierno, que tiene el control del Estado, tiene que actuar y empezar a solucionar, ¿no? Ahora, esto que vemos acá en realidad es un tema de decisión, ¿cierto? Es un tema de decisión, ¿no? Como Luz también señala, el medio ambiente está, la contaminación, digamos, es un tema de salud, claro que sí, ¿no? Eh, muy bien, ahí hay algunos otros comentarios, pero sigamos, porque ya estamos un poco extendidos en el tiempo. Siguiente. Entonces, esto lo que busca en realidad es un llamado a la acción, ¿cierto? Toda esta discusión lo que nos lleva en realidad es a realizar un llamado a la acción, ¿no? Hoy día el Perú en realidad, como se habrán dado cuenta, pagamos un altísimo precio por vivir en la desconfianza, en servicios que no funcionan, instituciones que no nos representan, derechos que se vulneran, vidas que se pierden, ¿no? Eh, Ahí hay un precio muy alto que estamos pagando, ¿no? Y el costo más peligroso justamente es aquel costo que no estamos viendo. Hay un costo que no estamos viendo, que es ese precio oculto que se manifiesta en la inseguridad normalizada. Ya nadie se escandaliza por el tema que vivimos de la situación de inseguridad en un sistema de salud, en un sistema de salud que es absolutamente no confiable, que nos deja en una situación de inseguridad. Yo cambiaría la palabra vulnerabilidad por una inseguridad que sentimos todos y cada uno de nosotros frente a un sistema de salud público y privado, ¿no? En niños que no aprenden, en territorios donde el crimen reemplaza al Estado. Entonces,
Ese es un costo en realidad altísimo que pagamos por sociedad y a veces es tan obvio que no lo vemos. Siguiente. Entonces, llamado a la acción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que recuperar la confianza como política pública, ¿no? O sea, la confianza debe ser una política pública. Y eso es un llamado importante no solamente para exigirle al gobierno actual, sino ser responsable cuando nos toque ir a votar ahora el próximo año, ¿cierto? Porque estamos en un proceso electoral no solamente de gobierno nacional, sino regional y local. Entonces, es importante que la confianza sea un objetivo de política pública. Y claramente hay que reconstruir la presencia del Estado y actuar como ciudadanos que exigen y construyen. Aquí el llamado a la acción es a la sociedad civil, ¿cierto? Que debe exigir eh, eh, una acción efectiva del Estado y además en un proceso esto de construcción, ¿no? Por eso, como señala José, aquí hay un tema que está muy vinculado al sistema de partidos, ¿no? En donde claramente si tenemos un sistema de partidos en donde quienes entran están buscando su bienestar, va a estar bastante complicado que podamos lograr una situación distinta de la que estamos describiendo, ¿no? La siguiente. Siempre recordarles que tenemos en la Escuela de Gobierno esta oferta formativa que lo que busca es ver que si estos temas les interesan, los podamos desarrollar más. Y adicionalmente, siguiente, invitarlos a que muchos de estos temas que nosotros estamos mostrando en el análisis de coyuntura lo pueden encontrar en el Observatorio para la Democracia y la Gobernabilidad. Hay algunos eventos que vienen en estos días próximos del observatorio. Les invito a que puedan revisar la página web del observatorio. Esos eventos son híbridos, ¿ya? Entonces también pueden, así como acceden a este espacio en Zoom, también pueden acceder al espacio del observatorio. Muy bien, entonces hemos llegado al final de este primer episodio para este año de análisis de coyuntura. Estamos reactivando nuestras actividades en análisis de coyuntura. Esperamos llegar cada 15 días con el análisis de la coyuntura. Esperamos que esta presentación un poquito extensa, porque es nuestro primer episodio, haya sido de utilidad, les haya servido un poco para entender qué cosa es lo que está ocurriendo en la coyuntura, pero además poder entender la necesidad de cómo saltar de un tema que está en los medios de comunicación, que nos afecta a ti y a mí, cómo saltar de esa problemática hacia un problema público que es donde en realidad el Estado tiene que actuar. Este episodio de análisis de coyuntura lo van a poder ver en unos días en nuestro canal de YouTube, así que si les interesa recordar algunas de las cosas que hemos discutido acá o revisarlas con más paciencia o pasarle la voz a algún compañero o compañera que esté interesado en estos temas, pues les invito a que entren a nuestro canal de YouTube y ahí puedan volver a escuchar, a revisar esta edición. Y muchísimas gracias por su activa participación en el chat. Así que nos estamos viendo en 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ausejo, por la explicación. Y antes de finalizar, también queríamos invitarlos a todos a que puedan conocer nuestros cursos y programas de especialización y actividades académicas que venimos realizando por nuestra página web. En la Escuela de Gobierno PUC trabajamos para fortalecer las capacidades de quienes toman decisiones en el sector público y la sociedad civil, promoviendo una formación rigurosa, ética y comprometida con el desarrollo del país. Asimismo, les animamos a estar atentos a nuestra próxima edición del análisis de coyuntura, donde estaremos generando espacios de reflexión y diálogo sobre los principales desafíos que enfrenta el Estado y la sociedad peruana. Muy pronto estaremos anunciando la siguiente entrega. Muchas gracias a todos por acompañarnos y tengan muy buenas noches.